Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la cinemática, el cual es una rama de la física clásica, de la mecánica clásica, ¿no? Y vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la cinemática? Bueno, es el estudio de la geometría del movimiento y, como lo mencioné, es una rama de la física clásica que estudia el movimiento de los objetos sólidos. Esto es importante notarlo, ¿eh? Que sean objetos sólidos, solamente los estudia a ellos y no estudia el por qué, ¿no? Porque estudia su movimiento respecto al tiempo, ¿ok? Esto es importante porque los objetos sólidos se comportan, cada partícula del objeto sólido se comporta de la misma manera cuando se mueve, ¿no? Todo el objeto se desplaza. Si nosotros somos Juanito y Juanito salta, cada partícula de Juanito se va a desplazar esta cantidad, ¿no? Esta cantidad de posición. ¿Por qué? Vean en dónde quedó el tope de la cabecita de Juanito. Quedó arriba, ¿no? Entonces, se desplaza la misma cantidad de la que saltó. ¿Y cuál es el desplazamiento de su pie, por ejemplo? Pues la misma cantidad en la que saltó. Por eso estudia los objetos sólidos, porque se comporta de igual forma en cada partícula del individuo o del objeto. Entonces, entendiendo este concepto, ¿por qué entonces lo estudia respecto al tiempo? Esto es importante notarlo. ¿Por qué estudiamos las cosas con respecto al tiempo, ¿no? O en función del tiempo? Porque si no, no sabemos cómo suceden las cosas, ¿no? Si nosotros no tenemos un tiempo establecido, en el dado caso en el que existiera un universo paralelo increíblemente espectacular en donde no existe el tiempo, ¿qué pasaría con Juanito si se movió de x0, que es su posición inicial, a xf, que es su posición final? Ajá. ¿Qué pasaría si no tenemos el tiempo para establecerlo? Pues que básicamente Juanito está en todos lados a la vez, porque no existe un tiempo en el que se deslizó de la posición inicial a la posición final. Entonces, técnicamente podríamos decir que está en todos los sitios a la vez, que se encuentra aquí y se encuentra aquí a la vez, ¿no? Porque no sabemos cuándo caminó, no sabemos en qué lapso de tiempo lo hizo. Eso ya entra en relatividad un poco. Entonces vamos a hablar todo con respecto al tiempo porque es necesario y porque este universo no funciona de otra manera, por lo menos no a nuestras escalas. Entonces vamos a empezar con, bueno, voy a dejar este dibujo y vamos a empezar con los conceptos, ¿no? Con qué es el tiempo, ¿no? Ya lo explicamos y sus medidas son en segundos, en horas y en minutos y se representan así, ¿no? Cada uno de estos. Y con eso vamos a describir todo lo demás, ¿no? Ya dijimos que la cinemática estudia el movimiento de los objetos sólidos en función del tiempo o respecto al tiempo, entonces ya sabemos que esto es súper necesario, ¿no? Ahora, el desplazamiento, ¿no? Aquí arribita nos está diciendo que la cinemática relaciona el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto, pero para saber escribir el desplazamiento, pues hay que saber en qué se mide, ¿no? Los metros se representan así, los kilómetros así, en millas y los pies. Estos son los principales que vamos a ocupar. También podemos necesitar pulgadas, centímetros, pero bueno, son conversiones de básicamente los mismos sistemas. Y la velocidad es una relación, ¿no? Es la cantidad de distancia entre la cantidad de tiempo. Entonces ya sabemos que vamos a ocupar siempre para la velocidad un desplazamiento y un tiempo, ¿no? Por eso estos son necesarios. Entonces, todo se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Millas hora, kilómetros por hora, pies por segundo, metros por segundo,
Y esa es la expresión, ¿no? Y la aceleración son la distancia o el desplazamiento entre segundos al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a ver por qué segundos al cuadrado, ¿no? Pero básicamente es el cambio de la posición respecto al cuadrado del tiempo, ¿no? Que significa que está cambiando de velocidad y un cambio de velocidad implica un cambio de posición respecto al tiempo y una aceleración implica un cambio de velocidad respecto al tiempo, entonces es básicamente un segundo por segundo, ¿no? Y eso se convierte en un cambio continuo de posición respecto a un tiempo determinado multiplicado por sí mismo, ¿no? Que es porque está cambiando continuamente esa posición. Muy bien, teniendo esto, vamos a deducir de dónde vienen las fórmulas, ¿no? ¿De dónde viene la velocidad, ¿no? En preparatoria, en secundaria, a lo mejor hasta en primaria, nos enseñaron que la velocidad era igual a la diferencia, ¿no?, de la posición entre la diferencia de tiempo, ¿no? Lo podemos ver así o simplemente como la fórmula que nos dijeron desde chiquitos, que era, pues, distancia entre tiempo, ¿no? Es la más básica, pero ¿de dónde viene, no? En realidad esto es la velocidad promedio. Velocidad promedio. ¿Por qué? Porque te está hablando, en el supuesto caso, de una diferencia, ¿no? Una diferencia de posición en respecto a un tiempo, una diferencia de tiempo, ¿ok? Entonces, no te está diciendo la velocidad instantánea, que es en el momento preciso de cada instante del valor de x, ¿no? Te está hablando del valor solamente, de la diferencia del valor final con el valor inicial, ¿no?, respecto a un tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la velocidad instantánea? ¿Qué significa que una cosa sea instantánea, ¿no? Que sea en ese preciso momento, en ese instante, ¿no? Que no haya un lapso de tiempo diferente. Entonces, ¿qué se refiere? Pues que nuestra diferencia de posición, que se denota por esto, delta x, que es básicamente esto, ¿no? Que esto va a tender a ¿qué? Va a tender a cero, ¿no? Entonces, ¿cómo se anota esto? Delta x cuando tiende a cero. ¿Y qué significa que una delta de x tienda a cero? En cálculo diferencial, esto significa una diferencial de x, ¿no? Se hace tan minúscula esa diferencia que tiende exactamente a cero y es lo que queremos, ¿no? Buscar el valor instantáneo, en el momento exacto en el que se encuentra en esa posición exacta. Entonces, cuando queremos encontrar eso, se vuelve una diferencial de x. Perfecto. Y nuestra diferencial de t, que es nuestra diferencia de t, cuando tiende a cero, ¿a qué va a tender? Pues a la diferencial del tiempo, ¿no? Exactamente, a dt. Entonces, ¿cómo se puede escribir la velocidad instantánea, ¿no? Velocidad instantánea es lo mismo que la diferencia de x entre la diferencia del tiempo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, que es el cambio de posición con respecto a un cambio en el tiempo, ¿sí? Es bastante simple de verlo geométricamente, ¿no? Tenemos una línea recta en donde aquí está Pancho, y quiere llegar a esto que sean 100 metros, ¿no? Muy bien, Panchito va a avanzar en 50 segundos. En 50 segundos va a moverse hasta acá, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber su velocidad? Bueno, encontramos que su velocidad promedio, siendo este el punto cero, claro, pues va a ser una simple división, ¿no? De la diferencia de esto menos esto, que nos da 100, ¿entre qué? 50 segundos, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que su velocidad promedio en este momento es de 2 metros sobre segundo, ¿no?
que va a avanzar 2 metros por cada segundo. Esto significa 2 metros por cada segundo que pase. Esto es lo que geométricamente nos está diciendo. Entonces, ¿cómo le hago yo para encontrar su posición cuando pasaron 6 segundos? Pues es muy simple, ¿no? Si avanza 2 metros por cada segundo, ¿cuál será su posición, ¿no? Con el tiempo igual a 6 segundos. Pues bueno, evaluó su velocidad, ¿no? Si avanza 2 metros por segundo, ¿no? Evalúo esto, ¿no? 2 metros por 6 segundos. ¿Y cuánto me da? 12 metros. Entonces, en el momento, en 6 segundos, él va a estar a 12 metros ¿de qué? ¿No? Pues del origen. Siempre tenemos que tomar una posición respecto a algo, siempre, porque si no, no encontramos o no sabemos respecto de dónde está o por qué está ahí. Así es como depende el espacio. Entonces, encontramos que está en los 12 metros, ¿no? Y en este caso, nuestra velocidad promedio es nuestra velocidad instantánea porque no hay cambios en el tiempo en este intervalo, ¿no? Suponiendo que él corrió a esa misma velocidad, pues se vuelve de esa manera, ¿no? Se vuelve una velocidad constante. Pero en los siguientes casos, que es en los ejercicios que vamos a ver cómo es una velocidad instantánea, ¿no? Por el momento quédense con la velocidad instantánea, que es la diferencial de x sobre la diferencial de t, o sea, la derivada de x sobre la derivada del tiempo, porque esto va a ser importante para encontrar los valores que necesitamos para integrar y vemos de dónde viene, ¿no? Y estos son, pues básicamente es lo único que nos sirve. Ahora vamos con la aceleración, ¿no? ¿Qué es la aceleración? Nos habían dicho que la aceleración es que el cambio de velocidad con respecto a un tiempo, ¿no? Esta es la fórmula de secundaria, del bachiller. Pero ¿esto qué significa? Esto se puede reescribir como delta v sobre el tiempo o la diferencia de tiempo de la misma forma, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la diferencia de la velocidad tiende a cero? Pues se convierte en una diferencial de v, ¿no? Es un cambio tan exacto de velocidad en ese instante, ¿no? Esto es para poder encontrar la aceleración instantánea. Y delta t, ya vimos que cuando delta t también tiende a cero, ¿esto qué se vuelve? Una diferencial de t, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reescribir la aceleración instantánea? Pues que es aceleración instantánea, es lo mismo que la diferencial de v sobre la diferencial de t, ¿no? Y esto es la fórmula que encontramos en el momento exacto en el que un coche está acelerando, ¿no? Necesitamos saber su cambio de velocidad en el preciso instante en el que está acelerando. Y para eso se necesita evaluar con los dos valores tendiendo a cero, que es básicamente el punto exacto, ¿no? Obviamente nunca va a ser cero porque si no nos van a dar conclusiones muy extrañas. Por eso tiende a cero, que es cada vez más exacto, cada vez más corto, cada vez la diferencia es menor, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestras fórmulas, ¿no? De la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar la posición respecto a la velocidad, ¿no? Ya vimos que es evaluando el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, si la velocidad es igual a la diferencia de la posición sobre la diferencia del tiempo, podemos hacer un despeje, ¿ok? Vamos a despejar, si este está dividiendo, pasa multiplicando, y tenemos que la velocidad por la diferencia del tiempo es igual a la diferencial de la posición. ¿Y qué pasa si integramos estas dos? Vamos a integrar la velocidad con respecto al tiempo y la posición
con respecto a la posición. ¿Y esto qué nos va a dar, no? Usualmente esto se evalúa, estas integrales se evalúan en integrales definidas, porque si no nos van a dar un valor constante c, el cual puede ser cualquier número, y se nos pueden ir algunos cálculos por ahí, ¿no? Entonces se evalúa usualmente del tiempo 0 al tiempo t, y de la posición inicial a la posición final. Ahora esto es importante, ¿no? La posición final es la misma en la que va a ser t, ¿ok? A eso se refiere. Cuando el tiempo sea 0, nuestra posición inicial va a ser en la que esté evaluada la posición cuando sea 0 el tiempo, ¿no? O sea que estas dos deben de estar relacionadas, y están relacionadas. Esto nos va a servir para los siguientes problemas, ¿ok? Para cuando queramos pensar los problemas. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Pues esto se vuelve una constante, ¿no? Entonces evaluamos que sea v por la integral de dt, que es, pues, t, ¿no? T evaluada de 0 a t, igual a la evaluación de x, de x0 a xf, y ahora nos da que es v por t menos 0 es igual a la posición final menos la posición inicial, y tenemos que la velocidad por el tiempo es igual a ¿qué? A la posición final menos posición inicial, ¿no? Despejando el valor de la posición final, tenemos que la velocidad por el tiempo más la posición inicial es igual a ¿qué? A la posición final. Y esta es nuestra fórmula para despejar la posición con respecto a la velocidad. Ahora, esto que está aquí, es muy importante notar las unidades, ¿ok? ¿En qué se expresan las posiciones? Ya vimos que se expresan en metros, en pies, en millas, en kilómetros, tal, ¿no? ¿Y la velocidad cómo se expresa? Se expresa en metros sobre segundo, en pies sobre segundo, tal. Vamos a suponer que la posición se está expresando en metros, ¿no? Y la velocidad se expresa en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico a metros sobre segundo por un tiempo donde el tiempo está en segundos, ¿no? Pues, ¿qué me va a dar? Me va a dar metros por segundo sobre segundo, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Se cancelan las unidades, ¿no? Entonces, esto de aquí sí me da metros más metros, ¿no? Voy a hacer esto un poco para arriba. Aquí está. Esto de aquí me va a dar metros, ¿no? Y esta posición pues está en metros. Entonces el resultado que me tiene que dar metros más metros, pues me tiene que dar metros, ¿no? Esa es la fórmula de saber. Esta fórmula es de saber que exactamente tiene sentido nuestra integral, ¿no? Que nos va a dar las unidades correspondientes. Y esto va a ser muy importante para resolver ejercicios, ¿ok? Muy bien, teniendo eso, ahora vamos a encontrar la velocidad con respecto a la aceleración, ¿no? Tenemos que la aceleración es igual a la diferencia de v sobre la diferencial del tiempo. Despejamos de nuevo y nos queda que la aceleración por la diferencial del tiempo es igual a la diferencial de la velocidad. Integramos ambos lados y nos va a dar esto, ¿no? La integral de la aceleración con respecto al tiempo es igual a la integral de la velocidad con respecto a la velocidad, ¿sí? Y esto se evalúa de nuevo, de 0 a t, con una velocidad inicial y una velocidad final, a la que la velocidad final le corresponde el tiempo t y a la que la velocidad inicial le corresponde el tiempo 0, ¿ok? Esto es importante notarlo porque se deben evaluar de esta forma, ¿sí? Perfecto. Entonces integramos y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar a respecto a dt, se convierte en una constante, entonces sacamos a, evaluando a la integral de dt, es t, de 0 a t, es igual a ¿qué? A la integral de la diferencial de v, que es v
¿no? De la velocidad inicial a la velocidad final. ¿Y esto qué nos arroja? Nos arroja un a la aceleración por el tiempo, ¿sí? Menos 0 es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Despejando todo, nos da aceleración por el tiempo más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esta es la fórmula para encontrar la velocidad final. Ok, muy bien. Vamos a verificar con unidades, ¿no? La aceleración, vamos a decir que se expresa en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? El tiempo se expresa en segundos y la velocidad, ¿en qué se expresa? Pues en metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos metros sobre segundo al cuadrado por segundos? Pues que nos va a arrojar un metros por segundo sobre segundo cuadrado, ¿no? Por la ley de los exponentes podemos intuir, bueno, ver, deducir y eliminar, ¿no? Este cuadrado y esta S. Entonces, ¿qué nos queda? Metros sobre segundo, ¿no? Entonces ya tenemos que AT o A por T nos va a arrojar una unidad metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué pasa si le sumamos una velocidad inicial que está en metros sobre segundo? ¿Qué nos va a arrojar el resultado? Pues exactamente como lo acabamos de ver, nos debe de arrojar lo mismo, ¿no? Metros sobre segundo. Y aquí es donde podemos evaluar, ¿no? Que sí, esta fórmula sí me va a dar una velocidad, ¿no? Nos va a dar un metro sobre segundo más un metro sobre segundo, pues nos va a arrojar un metro sobre segundo. Así es como se deben de comprobar las unidades. Muy bien. Y vamos a dejar el video hasta aquí. Esta va a ser la primera parte con velocidad de aceleración, solamente con respecto al tiempo. Y en el siguiente video vamos a ver con respecto a la posición unas cuantas integrales más. Y después pasaremos a unos ejercicios. Y fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en el video. Recuerden siempre aprender con pasión, siempre aprender con amor y hacer las cosas con amor. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Cuídense mucho.